Un índice bursátil básicamente es un instrumento financiero que es cotizable, que lo que hace es reunir, digamos, una cierta cantidad de empresas de un sector en específico. Por ejemplo, si reunimos las 50 empresas más grandes del sector construcción de los Estados Unidos, por ejemplo, si reunimos las 200 empresas mineras más grandes del mundo, ¿cierto? Eso es lo que hace un índice, como englobar las compañías de un sector en particular. Tenemos unos ejemplos muy claros, por ejemplo, el índice más conocido, que más suena en todo el mundo es el Standard Poor's 500, el cual reúne las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Por capitalización bursátil o capitalización de mercado, quiere decir entonces que las 500 empresas que más valen en bolsa llegan a componer el Standard Poor's. Por ende, entonces, el Standard Poor's es un índice que no es fijo, es decir, pueden entrar nuevas acciones y salir otras, porque la capitalización bursátil de esas empresas puede ir cambiando con el tiempo. Otro ejemplo muy bueno sería el índice Nasdaq, el cual reúne a las 100 empresas más grandes de tecnología, pero del mundo. Entonces no necesariamente tiene que ser de Estados Unidos, aunque en su gran mayoría lo son. Podemos encontrar empresas como Amazon, Facebook, Microsoft, sí, Intel, entre otras, que hacen parte del índice Nasdaq y también pueden hacer parte del Standard Poor's. Ojo que no tienen que ser específicamente ligadas a un índice. El Nasdaq en el último año, año y medio aproximadamente, ha venido cogiendo una fuerza impresionante, no tanto pues como en la valorización y el aumento de precio, sino en importancia en el mundo. Básicamente está en estos momentos como a la par con el Standard Poor's, siendo un índice que refleja el comportamiento de una economía entera. ¿Por qué? Porque el estándar, por un lado, reúne a 500 empresas, son muchas y son de muchos sectores diferentes, es un muy buen reflejo de la economía. El Dow Jones, por ejemplo, que son solo 30 compañías y son industriales. Pero el Nasdaq, al ser un sector tan especializado y que hoy en día está cogiendo muchísima fuerza como el sector tecnología, viene siendo a hoy uno de los índices más importantes porque refleja el comportamiento de la economía actual. Entonces, cuando las empresas tecnológicas caen, suelen ocasionar caídas en el índice Nasdaq, por supuesto, pero también en el Standard Poor's, incluso en el Dow Jones y en la economía o en los índices de la economía global. Entonces ha cogido muchísima fuerza ese índice en particular. Otro ejemplo sería el índice DAX, el DAX de Alemania, que reúne las 30 compañías más grandes por capitalización bursátil de Alemania. Entonces, ese índice en específico no es que solo se pueda operar en Alemania, ojo, los índices tienen esa particularidad y eso es lo bueno, que están diseñados para operarse en diferentes mercados. Por ejemplo, el DAX o el Nasdaq los podemos operar en el mercado de futuros, pero también en el mercado de CFDs a través de un broker que esté para este mercado. Entonces, son instrumentos financieros muy diferentes con características específicas cada uno, pero están indexados al mismo activo global, es lo que se llama un activo subyacente. Entonces, el DAX o el Nasdaq son el activo subyacente y de cada activo subyacente salen como esos subproductos, un CFD sobre tal índice, o los futuros sobre tal índice, o las opciones financieras sobre ese índice. Entonces, eso es como en general, ¿qué son los índices? Las formas de acceder a ellos, las formas de operar con ellos y indexarse pues como una inversión, puede ser a corto plazo, a largo plazo o hacer trading incluso con estos índices.